totalmente en vivo por la pantalla de Antofagasta Televisión. Me llega acá el mensaje, hoy acaba de empatar Chile. Vamos a seguir viendo cómo va la selección chilena este día jueves que está jugando contra Haití. 1-1, empatando Chile hasta ahora, totalmente en vivo, jugando Chile ahí en La Serena. Ojalá que ganemos, ojalá que nos vaya bien también en la Copa América. Vamos en este segundo bloque de Pulso Regional por la pantalla de Antofagasta Televisión. Estamos junto al psicólogo y dirigente social también de la región de Antofagasta y de nuestro país, ¿cierto? Pablo Roja, un gusto que esté en Pulso Regional. Gracias por la invitación, José Miguel. Y también estamos junto al panelista estable en nuestro programa, querido, odiado, más odiado yo creo. No lo quieren mucho en la ciudad de Antofagasta. Unas personas sí. Sobre todo acá tienen San Martín, ¿cierto? Sebastián Quinzano, un gusto que esté con nosotros. ¿Cómo está, amigo mío? ¿Cómo te va? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola. No había argentino también, pues te vamos a ganar, yo creo, la Copa América nuevamente. 2 veces ya te hemos ganado. En tu cara te hemos ganado. Primero gana el Haití. Primero gana el Haití y después hablemos de qué pasa. Claro. Ya. Oye, Pablo, quiero partir porque vamos a estar hablando de campamento y de todo el tema migratorio en la ciudad. Te voy a dejar unos minutos al final, tenemos poco tiempo, ¿cierto? Son 2 bloques, pero una pequeña reflexión también con las chiquillas que estás apoyando tú de la municipalidad, los funcionarios horarios, para que termines tú con una reflexión sobre eso. Pero quiero partir con Pablo, Sebastián, después voy contigo. El tema de los campamentos, Pablo. Una persona me decía, estamos desbordados, parto de la base que ahí vive gente, ¿cierto? Vive personas, vive gente, viven chilenos, peruanos, bolivianos, haitianos, me imagino colombianos, distintas nacionalidades. Es gente la que vive ahí, gente migrante que vive ahí. No me canso de decir que migrar es un derecho, pero es un tema no menor en Antofagasta porque versus los campamentos hay una falta de más de 20.000 viviendas en la ciudad y que también que viene de arrastre. ¿Tú cómo ves desde el enfoque de ustedes este tema de los campamentos y también versus la falta de vivienda que traspasa al gobierno de Sebastián Piñera que viene de la época de Michelle Bachelet también? Quizás para comenzar a hablar del tema, es bueno considerar que los campamentos son el efecto de un problema mayor, ¿cierto? Y ese problema mayor tiene que ver con la vivienda y con el suelo. Nosotros podemos constatar que desde 1980 en adelante, en Chile la vivienda ha ido aumentando de valor. Y paralelamente se ha ido privatizando cada vez más la adquisición de vivienda por parte de las familias, ¿cierto? Y el traspaso de dinero por parte del Estado hacia las grandes inmobiliarias. Entonces, ese tema, vinculado también al tema del suelo, de la especulación del suelo, porque sabemos que esta es una de las regiones que tiene más suelo fiscal, no obstante, ¿cierto? También hay que recordar que durante el primer gobierno de Piñera, Bienes Nacionales no le traspasaba a Serviu gratuitamente, sino que le vendía a precio de mercado para construir viviendas sociales, ¿cierto? Lo que sumado a la baja de los presupuestos en vivienda durante esos años, ¿cierto? 15, 16, 2014, fueron acrecentando un déficit que es persistente y que no se genera, ojo, no se genera a propósito de las personas migrantes que llegan fundamentalmente desde el 2013 en adelante, sino que es persistente desde los años 90 hasta ahora. Entonces, para situar bien el problema de los campamentos, la problemática de ese fenómeno, hay que situarlo en esas cuestiones. El tema de precio que la gente no tiene para comprar, no le alcanza para comprar una vivienda acá. Un solo dato. Entre el 2007 y el 2016, los precios de las viviendas de arriendo a nivel nacional aumentaron un 57%. En el norte aumentaron un 82%. Y los ingresos aumentaron un 25%. 3, 4 veces menos. Entonces, y de hecho el déficit habitacional en el país, particularmente en esta región, está compuesto fundamentalmente, más de la mitad del déficit, por familias allegadas, que evidentemente, si es que no se avanza hacia soluciones habitacionales, van a terminar siendo vulneradas en arriendo informales o habitando un campamento, como ocurrió, por ejemplo, del 2015 en adelante, con muchas familias de, por ejemplo, sector de la René Schneider, la Miramar, que luego de la lluvia se tomaron, y de hecho hay campamentos que se autodenominan como principalmente de chilenos, que no son pocos por lo demás, y son precisamente familias de segunda, tercera generación allegadas de
poblaciones históricas de la ciudad que también fueron campamentos. Pablo, antes de ir con Sebastián, ¿cuántos campamentos hay actualmente en la ciudad de Antofagasta, más o menos? A ver, de acuerdo a lo que dice ¿Y cuántas familias viven en el gobierno, dice en función del último catastro que hicieron, habla de 78 campamentos en la región, 64 de los cuales estarían en Antofagasta, en la comuna, y un total de 8.427 familias en campamento. Sebastián, ¿qué te parece lo que dice Pablo? Yo quiero hacer un alcance también porque trabajé en banco un par de años. Muchas veces la gente también, el sueldo para postular una vivienda acá, no le alcanza, el banco le cierra las puertas. Porque esta burbuja inmobiliaria que hay, la vivienda es de muy difícil acceso, sobre todo en la región de Antofagasta. Es un fenómeno que se da en la región de Antofagasta, Sebastián, no es problema ni de Piñera ni de Bachelet, es un tema de Estado que ya viene hace más de 30 años y que nos golpea bastante fuerte la región de Antofagasta. ¿Tú cómo ves este tema, Sebastián, de los campamentos y qué solución ves en el corto y mediano plazo? Bueno, yo soy un convencido y siempre lo transmito. Creo que la única forma de acabar con este tema es primero eliminando a los sinvergüenzas que están en los campamentos, porque es cierto, la vivienda es un derecho, sí, es verdad. Yo conozco gente que no ha muerto y no ha tenido jamás una vivienda. Y también conozco gente que no se puede comprar una casa, pero no se va a tomar un terreno. Y una persona que gana el sueldo, que gana muchas de las personas que viven en los campamentos, pagan luz, pagan agua y pagan arriendo. Por lo tanto, el verdadero pobre es el que se acomoda a las condiciones que da el Estado. Ahora, es cierto que hay gente en campamentos que necesita y merece un respaldo ya del gobierno y del Estado. Es cierto que hay un déficit de casa, es una realidad. Pero también es cierto que hay grandes negocios en los campamentos que ninguna institución que defiende, no sé si la harás tú desde tu lugar, Pablo, denuncian a los sinvergüenzas que arriendan casas en los campamentos, que venden terrenos en los campamentos. ¿Cuántas personas extranjeras tienen casas en sus países y vienen acá y se toman terrenos? Una de las declaraciones que yo escuché de Pablo decía que varios de los extranjeros que están en los terrenos es porque vivieron de manera muy insalubre en piezas arrendadas. Yo cuando llegué no vivía en el Hotel Antofagasta, también arrendé piezas. Entonces, obviamente que si uno viene a un país distinto, viene a buscar un futuro, pero si la solución va a ser, como no me alcanza, me tomo un terreno del Estado, bueno, definitivamente estamos mal. Porque con ese criterio de que nadie puede comprar, entonces todos, yo arriendo, entonces todos comprémonos terrenos, tomémonos terrenos. Entonces, insisto, empezando, ¿qué es lo que yo pienso que hay que hacer? Un ejército de asistentes sociales, ojalá no de acá, que vengan de afuera para que sea lo más transversal posible, identificar a las personas con discapacidad, identificar a los adultos mayores, identificar a las mamás solteras o personas que no tienen la condición para vivir y quizás para arrendar una casa, y a los sinvergüenzas desalojarlos sin ningún tipo de piedad. Ayer mismo, como sabía que venía para acá, en la Feria de las Pulgas, arriba de la Feria de las Pulgas, venden un terreno que tiene medidor, tengo las fotos, medidor de luz y medidor de agua. ¿Cómo una compañía de luz y de agua puede tener derecho a instalarlos? Porque al final si pagan luz y pagan agua, pasarían a ser casi legales, y no son legales. Entonces, cuando hablamos de los campamentos y hablamos de una solución, lo primero que hay que hacer es que atacar la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? Los sinvergüenzas que abusan de las personas pobres, ¿no es cierto? Porque el campamento... Padre de Río hubo otra frase la semana pasada. Dijo que eran frescos de raja, él lo dijo así. Pero yo pienso exactamente lo mismo, pero no utilizo esas palabras. Pero pienso exactamente igual que él. Y él se dio cuenta, por lo tanto no soy el único, no soy un loco que anda hablando tontera. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema? Bueno, identifiquemos a los sinvergüenzas. Primero, porque el campamento empezó siendo un reflejo de una necesidad. Ahí concuerdo con Pablo. Pero desde el año 2015 o 2014 hasta la fecha, se llenó de sinvergüenzas, que se acercaron a personas que sí tienen la necesidad. Y hoy se manejan como verdaderos negocios. Clandestinos de alcohol que decomisan a cada rato. No puedo decir si hay venta o no de droga. Para mí, yo no sé si consumen, sinceramente, no sé si hay venta o no de droga adentro de los campamentos, pero sí muchos chicos que terminan involucrados, metidos en la droga. Pero no porque vivan en el campamento, sino por la falta de control que significa un campamento. Entonces, mientras no se logre atacar esa bacteria que termina perjudicando a los verdaderos pobres, ninguna de estas encuestas que tiene Pablo y ninguna de estas instituciones que saben defender van a lograr la solución. Porque, lamentablemente, José, sacas una familia y automáticamente se mete otra. Y también hay casos de personas que tienen casas en Antofagasta, tienen negocios, por ejemplo, también, y viven en campamentos. Para mí, yo me puedo pedir un crédito en el banco, 15 millones de pesos, 20 millones de pesos, me hago la media casa, no pago luz,
no pago agua. Lo que gasto en arriendo le pago a un guardia si me siento inseguro. Pero no es la solución. Entonces, primero las cosas como son. El campamento pasó a ser una oportunidad de muchos sinvergüenzas. Y mientras no se eliminen esos sinvergüenzas, la gente pobre va a seguir esperando una vivienda social. Pablo, ¿qué te parecen las palabras de, bueno, todos conocen un poco el estilo de Sebastián Quinzán de lo que dice, cómo te llega a ti también como psicólogo, qué le respondería a lo que él plantea, te reconoce algunos puntos, pero versus también este tema que pasa y mucha gente, es una problemática que tenemos, no una problemática, sino que es un tema que está en el debate público en la región de Antofagasta. Sí, bueno, felicito a Sebastián por ser alguno de los no muy numerosos migrantes que tienen la oportunidad de no pasar ciertas precariedades en la actualidad. Ahora, como migrante probablemente, desconozco los motivos por los que migraste, pero la gente no migra porque quiere. Obvio. Migra por necesidad. Te voy a decir una sola cosa. Mira, salió hace poquito, probablemente a ti no te interese porque parece ser que los datos no te importan mucho. A mí me parece no, los reales, Pablo. O sea, hablemos con las cosas, porque si vos, o sea, si estás defendiendo a los pobres, o también defiendes a los sinvergüenzas. También defiendes a los que se toman terrenos teniendo la posibilidad de arrendar una pieza. Primero hay que saber de qué lado, desde qué lugar hablas. Si hablas de de las verdaderas personas que necesitan, sean migrantes o no, que necesitan una vivienda social, por derecho o por problema, no, es que no. Tenemos que tener claro si es todo, porque si es todo no tiene sentido la discusión. Pero dejemos que termine el punto, Pablo. Bueno, a mí me parece que las discusiones con sentido se dan cuando uno tiene evidencia, ¿cierto? Existen. Entonces, respecto de eso, no sé, antes de ayer salió una cifra de la Dirección del Trabajo respecto de denuncias laborales. Se dice, ¿cierto?, las últimas cifras hablan de 6,6% de migrantes en el país. La cantidad de denuncias de migrantes son 12,7, o sea, el doble en términos relativos de lo que pesan los migrantes como población. Probablemente tú como empresario, ¿cierto? Debes saber... No, emprendedor, pero me presentan como empresario, y también llegué con necesidades, no vine con millones para Antofagasta. Debes saber que la situación laboral, sobre todo para las personas migrantes, es tremendamente compleja. No es llegar y sacar una definitiva, no es llegar ni tener un trabajo estable de inmediato. Hay una serie de cuestiones administrativas que yo conozco bastante bien respecto de cómo esto funciona. Ahora, respecto de los sinvergüenzas, a mí me parece que ese apelativo en realidad no dice nada y... ¿Por qué no dice nada? Una persona que se toma un terreno y está ocupando el espacio a una persona que espera vivienda social de hace años no dice nada. ¿Cómo no? Ese es el problema que tienen las instituciones. Estamos hablando de 8.427 familias. ¿Ya ahí? Ya. Ustedes han dicho que el 85%, no sé de dónde sacan eso. ¿Ustedes quiénes? Son tú, en publicaciones, digamos. Yo sí. Son sinvergüenzas, ¿ya? Entonces, el 85% de las personas que viven en campamento. Entonces, no, es al revés. El 85% de las personas que viven en campamento deben tener seguramente necesidad. Pero hay un 15% de sinvergüenzas no menor que entorpecen el trabajo que puede hacer cualquier institución del Estado para solucionar el problema. Y personas como tú, que están tan metidas en esto, lo primero que tienes que reconocer es que efectivamente, como dijo el padre Berríos, tienes muchos sinvergüenza metidos en los campamentos. Ahora, si te molesta esa palabra, los cambio. Bueno, aprovechadores. Porque si no, como los concejales que le decís baracho y se enojan. Pero para mí un tipo que aprovecha y se toma un terreno, teniendo la posibilidad de como cualquier persona que gane un sueldo de 400.000, 500.000 pesos, de arrendar una pieza, pagar luz, o un departamento, lo que fuera. Porque aparte, empecemos por parte. Muchas de las personas que están ahí son personas jóvenes, no les veo ninguna discapacidad, algunos trabajan en minera, tienen auto, lo dijo Berríos, esto no lo invento yo, tienen autos, tienen televisor, que para mí no está mal que la gente tenga cosas. Pero entonces, ¿dónde está la prioridad? O sea, ¿no te parece que tu estilo o el estilo de las personas que terminan defendiendo a todos en una bolsa terminan provocando de que estas personas que no necesitan se aprovechen?
Si lo primero que tú tienes que hacer, tenés que limpiar, tenés que quitar la maleza cuando quieres limpiar un terreno. ¿Y cuál es la maleza? Estas personas que nunca tendrían que haber sido permitidas vivir en un campamento. Pablo, y tú deberías reconocerlo, Pablo, porque imagino que si tú dices que no me importan las cifras, sí que me importan, pero desde la práctica, por favor desmiénteme que no se arriendan casas en los campamentos, o desmiénteme que no se venden terrenos en los campamentos. No puedo desmentir eso porque efectivamente eso ocurre. Fantástico, ¿ya? eso me Ahora, refiero. la proporción respecto de la cual ocurre no llega a ser ni el 5% de las familias. Un montón igual. Estás Sí, hablando pero- de 7.000 familias, 5% son ¿cuánto? 700 personas, ¿cuándo? A ver, 350. 350 personas. Familia. Claro, imagínate, 350 casas más. O sea, ¿te das cuenta de lo que te quiere Sí, decir? pero es que tú estás tratando de generar un problema donde en realidad, si nosotros lo pensamos y seguimos hablando del efecto campamento, el problema es el problema de acceso a la vivienda. Lamentablemente... ¿Qué en hace el caso- Estado, Pablo, ahí? El Estado se ha dedicado a poner más trabas. Por ejemplo, en el anterior gobierno también de Sebastián Piñera, aparte de tener la permanencia definitiva, se requerían 5 años más viviendo en el país. Lo que nosotros tenemos, si es que queremos hablar de sinvergüenzas Sí, también, sí. es que la cantidad de arriendos informales que se generaron en todo el país, donde se concentran personas migrantes, aumentó ostensiblemente. Y tenemos casos por montones en Santiago, en Antofagasta, en el mismo centro, Residenciales en las informales. ¿Qué poblaciones. tiene que ver eso? Por cierto, porque las personas migrantes por lo general, ¿cierto?, no pueden acceder, a menos que tenga una definitiva, tenga mucho tiempo en el país, no pueden acceder a un crédito hipotecario, ¿cierto?, como el que tú dices que puedes acceder. Después de Eh, 18 años. ¿eh? Después de 18 años. Por cierto. Sí. Y tampoco pueden acceder al mercado de arriendo formal o tienen muchas trabas para hacerlo. Entonces no tienen otra opción que acceder al mercado de arriendo informal, que es tremendamente explotador y vulnerador. El caso de las familias chilenas, si ellos no tuvieran redes, familias, no podrían vivir de allegados, tendrían que vivir en las mismas condiciones. Pero por eso que yo te hablo de las personas, no hablo de las personas que necesitan. Hablo de las personas que no necesitan y se aprovechan a tomar terreno para hacer negocios. Yo en ninguna parte estoy diciendo todas las personas que viven en los campamentos son sinvergüenzas. Yo digo... No, solo el 85. Si dijiste. queremos. Supongamos, yo no dije el 85, pero supongamos que sea el 5. ¿Ustedes los denuncian, los persiguen y piden el desalojo? ¿O los respaldan, o no los cuentan, o no interesa? A ver, a mí no me corresponde respaldar ese tipo de prácticas porque efectivamente algunas de ellas son delitos. Yo trabajo con comités de viviendas organizados. ¿Ya? ¿Ya? Los comités de vivienda tienen un mecanismo que les permite denunciar en caso de que así se requiera, no solamente en el caso de arriendo ilegal, digamos, sino que también en el caso de faltas graves a la convivencia o de delitos. Entonces, crear la situación de que acá tenemos una condición desbordada de delincuencia en realidad me parece que es desproporcionado, que no contribuye al debate, que no contribuye al debate y que además invisibiliza una cuestión que es fundamental acá, ¿Cuál? que es la presencia de grupos organizados que están tratando de hacer política pública desde la base, ¿Ya? ¿cierto? Entonces, cuando se habla de los sinvergüenzas, cuando se habla de los campamentos, en realidad no se está considerando que hay centenas y probablemente miles, yo las conozco porque trabajo con ellas, de familias organizadas, ¿Ya? que nos organizamos en la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa, que hemos demandado durante más de 3 años formar parte de la solución con este gobierno y con el anterior. Veo haciendo un resumen un poco de todo lo que lo escucho, no te gusta el estilo de Sebastián Quizano, algunas palabras de las que él menciona, No, pero quizás la forma, en el fondo, ¿qué le dice esconde la realidad. ¿qué le dice al padre de Río? Porque en algunas personas no cayeron en sus palabras también. A ver, es que independiente Porque él lo dijo también. Independiente del fondo y la Lo dijo forma, por fresco de raja. independiente del fondo y la forma, ¿cierto? A mí me parece bien que hayan personas que quieran ser polemistas, ¿cierto? Pero acá... Pero es polemista. realista, En la pasada del padre de Río fue populista A lo que ver, dijo. fue sí, realista, voy a po. llegar ahí. Lo que estoy tratando de decir es que una problemática tan importante como el acceso a la vivienda, ¿cierto? No puede reducirse a la discusión respecto de quién es sinvergüenza o quién no. Evidentemente hay un problema ahí, un problema tremendamente minoritario y que es el efecto del efecto de un problema mucho mayor. Y te voy a poner un solo ejemplo si es que queremos hablar de fresco. Sí, sí, obvio. Por ejemplo, en el mundo, la segunda fuente de ingresos de los multibillonarios
Piñera, Luxich, Sí, hablamos de los empresarios. es la renta inmobiliaria. Y 7 de las 10 familias más poderosas de este país forman parte de la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces, ahí ni siquiera estamos hablando de sinvergüenzura, estamos hablando de capitales que definen quién va a tener casa y quién no va a tener. Pero, Entonces, no, ni siquiera estoy refiriéndome a lo que estás diciendo tú, Sebastián, estoy ya. tratando de poner en contexto o justificar. la problemática. O intentar justificar. Porque al final Estoy tratando de lo que argumentar. buscas es Si una- tú no quieres argumentar, ¿cierto? No lo yo te hagas. estoy Estoy tratando de argumentando. argumentar. Es que yo no entiendo qué Respecto de la relación pregunta, tiene. ¿Qué respecto de la relación tiene? pregunta, No comprendo. es que si no entiendes la relación, ¿cierto? la comprendo. De No, cómo no. el sistema ¿Qué tiene que inmobiliario. ver Luxi? Te voy a hablar de una. Mira, te voy a Estamos hablando de viviendas te voy a sociales, poner un, ¿qué te voy a tiene que poner ver un solo Luxi? ejemplo. Te voy a poner un solo ejemplo para que entiendas, ¿cierto? Se están construyendo una serie de edificios multifamily, ¿cierto? No sé si sabes lo que es eso. No, pero Eh, ¿me lo los puedes explicar? multifamily son edificios que le pertenecen a un solo dueño, que por lo general son sociedades de inversión, Ya. que no son del país, o Ah, son ya, grandes sí. capitales privados, que, no sé, un edificio de 200 departamentos, vamos a tener uno acá en Maipú, vamos a tener uno acá al lado del mall, que no se venden, se rentan. O sea, son edificios para la renta. Sí, sí, sí. Y- No es dueño ninguna persona que tiene déficit habitacional, de sectores medios, de sectores vulnerables, sociedades de inversión de otros países. Y tenemos un proyecto de ley de integración social actualmente discutiéndose en el Congreso que lo que busca es precisamente permitir ese tipo de negocios a través de la inyección de más recursos del Estado para los subsidios de arriendo que, ¿a quién le van a llegar? A esos grandes Se va. especuladores inmobiliarios. Ahora, o respecto sea que el de... Estado los obliga a arrendarle a esas personas. El Estado obliga con esos subsidios de arriendo, por lo que tú dices, obliga que los subsidios de arriendo sean para arrendarle, por ejemplo, a estos edificios. Eso es lo que tú tratas de decir. No, yo digo que los Eso grandes no es grupos así. económicos... No es o así eso. Te voy a poner otro ejemplo más. No, pero En estos respóndeme si es momentos... eso. Porque hay una confusión. Si no. Es que me Cuando parece te dan que... un subsidio de arriendo, ¿a vos te dicen dónde tenés que arrendar o tú eliges dónde vas a vivir? ¿Quién lleva la oferta de dónde va a arrendar? La oferta la lleva el especulador inmobiliario, la No, gran pero ¿quién inmobiliaria y la lleva? constructora. Yo voy a arrendar y voy a pedir el subsidio de arriendo. A mí me dicen, mira, ¿tenés para elegir estos edificios para arrendar? O yo digo, miren, yo necesito porque ¿Y quién yo... construye los edificios, Sebastián Quincena? Como toda la vida, el empresariado. Ya, ¿Pero y qué tiene que ver eso? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con los campamentos? ¿Qué tiene que ver eso con la gente que no puede acceder a la vivienda social? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, no tiene ninguna lógica lo que tratas de defender, Pablo. No tiene ninguna lógica lo que tratas de defender. Empiezas diciéndome de que efectivamente yo digo que todos son sinvergüenza. Ya lo cambiamos, es un pequeño porcentaje, ok. Tú me dices, no, pero no hay que ver la cosa chica. Yo creo que sí, hay que desmalezar. Número uno. Ahora me dices, no, lo que pasa es que los subsidios que va a dar el gobierno para arriendo es para los grandes conglomerados. Yo te pregunto, entonces cuando a mí me da subsidio el gobierno, me dice, usted puede arrendar en este y este edificio, que son de los grandes empresarios como tú dices, no es así. Entonces, tu lógica no tiene respaldo. para ir a Berríos y un Sí, solo- para ir cerrando el programa, porque Sí. y tenemos para otro programa. para ir a Está muy Berríos, bueno el un solo debate. dato más. Las Naciones Unidas definen que un arriendo aceptable, un alquiler aceptable son 20% del sueldo de la, De la re- persona, de claro. la persona, ¿cierto? Los países de la OCDE, en general, 21%. Chile, 34%. Chuta, ya. Si tú eres del primer quintil de la población, 45, 50% de tu ingreso. Entonces, me parece que acá hay alguien que no está entendiendo nada al respecto. Ahora, yendo a Berríos, probablemente él tendrá que hacerse cargo también de cuestiones que pasan en su campamento. No sé si tú supiste que hace poco, a propósito de una orden de desalojo de familias que son comodatarias del barrio transitorio, ¿cierto? Se presentó un recurso de protección por esta familia y la Corte falló a favor de esta familia, impidiendo que se produjeran esos desalojos. ¿Por qué se producen esos desalojos? Probablemente porque quienes administran ese campamento no permiten que ocurra cuestiones que para nosotros son centrales. Que la misma organización de vecinos y vecinas pueda darse la forma de organización participativa que requiere para salir adelante. Entonces, cuando se habla de sinvergüenzura y se trata de llenar... ¿Hay digamos, anomalía donde espacio, está Berrío? es probable. No, Ya. Entonces ahí estamos, entonces significa que estamos peor de lo que yo pensaba. O sea, si en lo de Berrío
¿también existe esto? Esto está peor de lo que yo creía. Sinceramente, yo pensé que era una de las personas que podía llegar a... Oye, bueno, estamos en honor qué al terrible. tiempo, los chiquillos nos están cortando el director. Pablo, un mensaje a la gente que te está viendo, para terminar. Sí, bueno, gracias. Ahora, pasando a otro tema completamente diferente, eso. la situación de las trabajadoras a honorarios del municipio de Antofagasta van a tomar acciones legales porque la alcaldesa y el municipio no respetó derechos fundamentales del trabajo que están reconocidos por la Corte Suprema, por la Contraloría y por los tribunales laborales, así que todo el apoyo para ella. Ojalá que su maternidad de aquí en adelante sea un poco mejor, más armónica. Y ¿No mete alguna dirigente que es la líder de ahí también? Nombrémosla en honor, bueno, que está hace está tiempo. la Gis, la Ya. dirigenta, Ainara, Mariana, Damaris, la Claudia. Que sigan ahí. Ánimo. Excelentes profesionales, jóvenes, que pierde el municipio precisamente por no responder a estos temas y prefiere pagar miles de millones de pesos en demanda, pero no considera, digamos, los derechos de sus trabajadoras y trabajadores. Lamentable. Gracias por estar, Sebastián. Lo mismo, un saludo para, bueno, Francis Espinosa, le mando un saludo, un beso. Me está retando el director. Y eso nada más. Y con Pablo vamos a tener otro debate, ¿eh? Sí, Pablo, otro, de todas maneras. de todas Para que, maneras. no sé si se entiendan alguna vez, pero a lo mejor vamos a No, llegar a como poder. que no. Y a todos ustedes, muchas gracias por la audiencia que tuvimos hoy día en Pulso Regional, como todas las semanas, a través de las pantallas Antofagasta Televisión. Gracias a nuestro director, ¿cierto? Marcelo Rocha, y a todos los chiquillos que están tras cámaras, que hacen posible llevar este programa para todos ustedes. Nos vemos. Gracias. Antofagasta Televisión presentó Pulso Regional.